Hoy sería más un itinerario, una lógica más de procesos. ¿Cómo se aplica todo esto? ¿Cómo se puede? Solamente es una simplificación, claro, con algunas palabras que fueron típicas por Don Bosco, que fue alegría, es ante todos, ¿no? Alegría como un estilo de vida, como un entorno existencial, donde se puede inserir también la lógica más operativa. Para Don Bosco fue la palabra deber. Ahora pienso que sería una traducción de tipo mejor, sería la disciplina. Es el concepto, no es solamente una traducción por la sensibilidad nuestra, es también porque es una definición más apropiada. Disciplina significa también ser discípulo, uno que aprende. Desde latín, discípulo es una persona que aprende. En este sentido, disciplina es un arte de aprender por toda vida. Pienso que también en la tarde se profundiza más este aspecto. Comenzamos un poco con el principio de alegría, que es muy típico. Vemos si esto funciona. Ok. Ya, ok, gracias. Y también la composición de esta presentación debería ser también tiene un significado, que algunas veces en la concepción de Don Bosco existe una cierta síntesis entre la disciplina, el trabajo ordenado, constante, de crecimiento, y la alegría interior. Pero podría ser también que en algunas épocas históricas o algunas tendencias, las lógicas se hacen más distantes, distintas, y por eso sería más un trabajo de tipo pragmático, duro, eficiente, que necesita después una compensación en el divertimiento, que no es natural, es solamente para descargar toda esta tensión, que no es la síntesis de Don Bosco. Pero en el principio, cuando se habla de alegría, es una pedagogía de alegría de la fiesta, y Pedro Braido en sus análisis valora mucho este pensador Francesco Orestano, que escribió también sobre Don Bosco, y dice así: sí, San Francisco santificó la naturaleza y la pobreza, San Juan Bosco santificó el trabajo y la alegría. No me extrañaría que Don Bosco fuera proclamado el santo protector de los juegos, de los deportes modernos. Y es una intuición de este pensador, filósofo católico, que habló de una síntesis entre trabajo y alegría, que no es una cuestión tan común, porque no es solamente de considerar un principio y un otro, pero hacer funcionar todos dos en una sinergia, en una armonía, que creciendo en la alegría, crezco también en mi operatividad y dedicación a mi misión, también a mi formación personal, ¿no? En este sentido, el paradigma es presente en algunos escritos centrales para Don Bosco, que es la vida de Domingo Savio, donde estudio y trabajo, que sería la parte de la disciplina, es constantemente integrada con la parte de la piedad y de la alegría. Un paso de un texto famoso es este, que en las fiestas del movimiento juvenil muchas veces se cita solamente la primera parte, ¿no?
Te lo voy a decir en pocas palabras, dice Domingo Savio, que sepas que aquí nosotros hacemos consistir la santidad en estar muy alegres. Muchas veces aquí se termina la cita, ¿no? Procuramos por encima de todos huir del pecado, ética, como un gran enemigo que nos roba la gracia de Dios y la paz del corazón. En segundo lugar, tratamos de cumplir exactamente nuestros deberes y frecuentar las prácticas de piedad. Empieza desde hoy a escribir como recuerdo la frase, servir a Dios con alegría. Sí, podemos también convertir esta parte en una formulación más contemporánea, y sería que alegría es una modalidad de vivir en armonía interna con nosotros, con nuestra conciencia, con nuestros principios éticos. Eso es la gracia también de Dios. No es solamente, pero, una espiritualidad intimista, subjetiva, solamente de una referencia con mí mismo, es con Dios, con principios que duran en el tiempo, que son compartidos con otros, que son también los principales eternos, ¿no? La paz del corazón, armonía interna, y después una armonía operativa en los deberes, las prácticas de piedad, y así andando. Alegría es más un concepto de consecuencia. Cuando existe la armonía interna y externa, alegría es una consecuencia natural. Podemos decir simplificando un poco. Algunos aspectos un poco más particulares sería, ¿por qué Don Bosco trabaja con este concepto? ¿Por qué elige alegría? Porque para Don Bosco, alegría es una modalidad existencial de la vida de los jóvenes. Es una forma de vida juvenil. Y para él, en la biografía de Miguel Magone, es no solamente un chico del oratorio, pero es una imagen, un paradigma para los jóvenes de esta época, ¿no? Y así describe, se manifiesta satisfacción. Con manifiesta satisfacción, Don Bosco habla de su índole espontánea y vivaz, de aquella mirada resignada a los juegos al final del recreo, de aquel parecía que saliese como disparado por un cañón cuando pasaba de la clase, del estudio al recreo. Fue como una imagen de la espontaneidad. Y Don Bosco intuitivamente entendió ya que la juventud no es solamente una edad de transición pequeña que se debería solamente manejar con menos daños para ser adultos prima posible, ¿no? Es una edad que tiene su autonomía, su lógica, su forma de vida, ¿no? Y así, alegría es una de las llaves principales para entender este concepto en Don Bosco. Y después vemos también en el día de jueves, con procesos de acompañamiento, cómo se estructuró el proceso de acompañamiento también de Magone, de Savio, de Besuco y de otros chicos, porque tienen una lógica muy procesual interesante. Ahora pero estamos en la parte de la alegría, que también profundamente es conectada con el Evangelio. Evangelio es una alegre noticia, ¿no? Muchas palabras de la fe católica no se traducen, están como evangelio, y otras están en griego, en latín, en formas que no tienen esta fuerza expresiva, pero el evangelio es este.
sería la primera teología, ¿no? El querigma es la buena noticia que Dios es presente en nuestras vidas. Y por Don Bosco también, por su experiencia histórica, porque cuando estudiaba como estudiante en Chieri, también en el seminario, en los primeros años de Turín, hasta el 1848, hasta la revolución liberal independentista, fue el periodo que se llama de restauración, donde una idea de integración de la fe y de la razón fue una idea que guiaba también la estructuración del sistema escolar del Piemonte que fue hecho para algunos eclesiásticos también. Y la síntesis que Don Bosco trae por su vida y por sus oratorios y escuelas es que la fe y la razón son armónicamente conjuntas. Son distintas, no es la misma cosa, no somos solamente fideístas o espiritualistas, ¿no? Fuera de cada razonamiento, pero no somos también iluministas en una modalidad que separa. Cuando uno está en la iglesia o en la parroquia, es creyente, católico. Después en escuela soy pragmático. En el trabajo, no sé, en la diplomacia soy político y tenemos muchas identidades. Por Don Bosco una idea muy profunda y por eso no habla mucho de esto, porque es automática casi por él esta armonía interna entre los principios y los itinerarios. Alegría no es solamente una forma de vida de los jóvenes, alegría es también podemos definir como un medio pedagógico. Alegría se traduce en un entorno, en un ambiente de recreo, de espontaneidad. Es una traducción en el nivel de espacio y tiempo, ¿no? Este espacio del recreo, de la espontaneidad del juego, es importante en nivel educativo para el conocimiento de los alumnos, de los chicos. Ustedes como educadores, profesores, seguramente tienen esta experiencia. Cuando se observa un juego, las dinámicas, sobre todo cuando no es un deporte organizado en modalidad competitiva, porque en el tiempo de Don Bosco el recreo no fue deporte, como lo conocimos, no deportes modernos, fue un juego más espontáneo y por eso fue más un conocimiento de la dinámica del grupo, cómo se dividen los chicos, cómo se hace. Por eso también estudiar la historia de adaptación de los deportes en la práctica salesiana, práctica educativa, es interesante porque no fue tan automático o fácil. Fueron también periodos donde el fútbol fue prohibido en algunas inspectorías. ¿Por qué? ¿Qué se puede pensar? Porque una cuestión fue que el fútbol como suscita demasiadas pasiones y energías que después faltan en la catequesis y por eso fue también una corriente de pensamiento. Una otra fue que el fútbol no es un buen recreo porque solamente tienes como 25 chicos que corren en un área y todos los otros son pasivos. No es un juego de una multitud de chicos, ¿no? Por eso son más espectadores que los jugadores. Debería ser más activo. Y así, muchas consideraciones. Pero también alegría y el recreo no es solamente para conocer una dinámica que muchas veces, también en mi experiencia, cuando se está un cuarto de hora en un recreo de una escuela, se entienden
así tan cosas que en 2 horas de reunión con los profesores, de reportes, puede ser. Son importantes unos, los otros, claramente, pero es conocimiento, pero es también intervención. Es la personalización en una modalidad espontánea. La palabra oportuna y una relación uno con uno. No se puede garantizar un acompañamiento personalizado para todos se tiene una universidad de 10.000 estudiantes, pero se puede hacer el posible. Un otro paradigma típico de Don Bosco es que no sé si lo traduzco bien, el mejor es el enemigo del bien. Significa que si uno tiene un ideal demasiado alto, el mejor, el óptimo, podría ser que después no hace nada. Es mejor de hacer una cosa, un paso adelante. La perspectiva es muy grande, ambiciosa. Don Bosco fue así, sueños grandes, pero pasos concretos y también en acompañamiento. Estos principios no son perfeccionistas, no son manageriales en el sentido moderno, que es todo claro, que cada uno debería hacer solamente su rol y todo será perfecto. Siempre se puede crecer más. Disculpen la voz, es así. Bien, es así, pasando desde Italia, donde está invierno, aquí, así. Alegría, que se traduce también en algunas temáticas, algunas organizaciones como típicas, podrían ser fiestas, que tienen su aspecto exterior en el oratorio de Don Bosco, con la música, los cantos. También la fiesta fue conectada con la vivencia religiosa, espiritual, teatro, también una parte importante. Y después una parte interior, una parte de la lógica educativa más profunda. Dice un biógrafo de Don Bosco, era constante en Don Bosco la preocupación por ofrecer a la mente y a la fantasía de los jóvenes incentivos variados que los librasen de pensar en cosas menos buenas. Lo mismo que con las representaciones teatrales, hacía con las fiestas en la iglesia y fuera de ella. Procuraba que se celebraran no solo con pompa y alegría, sino también periódicamente, de tal manera espaciadas que cuando se esfumaba la impresión de una, surgiera enseguida la expectación de otra. Fue una arte también de Don Bosco de combinar un ritmo de vida ordenado con fiestas extraordinarias, de no hacer solamente de la lógica del deber, la lógica primaria, de hacer cumplir elementos, cosas, aprender mecánicamente, pero de tener siempre elementos de fantasía, de apertura, de fiesta, de espontaneidad. Eso pienso que es muy normal y aceptado y clásico en los entornos educativos, por ejemplo en Europa, en el Mediterráneo, también en América Latina. Pero por ejemplo es interesante cómo se viven las fiestas, la lógica del juego, del recreo, de la espontaneidad, por ejemplo en Alemania. ¿Cuál es el símbolo de la alegría? Para ustedes, ¿qué símbolo tienen los alemanes para el recreo? ¿Qué podría ser? Debe ser un poco alemán, debe ser organizado, ¿no? Es el clown. ¿Se dice así? Payaso, sí. Es como payaso profesional. Algunos salesianos son payasos profesionales.
Es como que no es espontáneo en modo primario, como es espontáneo en algunas culturas. Es espontáneo de un rol que es aceptado, ¿no? Eso también es interesante. ¿Por qué funciona? Para ellos funciona, es así. Porque es una otra modalidad de percibir la vida. Para ellos es muy natural de la lógica del deber, del orden, de cumplir cosas que se deciden. Es más fácil este aspecto, ¿no? Así las fiestas. Después, solamente rápidamente, una parte muy interesante, estimulante, es el teatro. Porque para Don Bosco fue también una parte de la diversión, del entretenimiento en un ambiente de tipo familiar, claro, pero fue también un instrumento muy educativo, porque en los textos de los teatros, algunas veces, por ejemplo, fue un teatro sobre el sistema métrico, ¿no? Sobre cuestiones de aritmética, que fue una novedad en la época. Fue necesario de introducir nuevo sistema. También utilizar el italiano, porque todos los chicos hablaban en el piemontés, en los dialectos. Pero no solamente un aspecto lingüístico o de aprendizaje de contenidos, es también la dinámica del teatro. Es interesante, porque tiene un aspecto de narración, de historias, de ética y valores, porque están conflictos de valores, es que se solucionan. Tiene una parte empática, porque cada uno de los jóvenes tiene que empatizar con su personaje, no es él que es también un trabajo grupal, de comunidad, tienen aspectos prácticos, también manuales, el teatro, y por eso tiene conversaciones, y en los años precedentes al Concilio Vaticano II, fueron enteras series de teatro salesiano, muchísimas, en cada inspectoría se tenía muchas series de teatros propios, con finalidad educativa salesiana. Ahora está disminuyendo también por la dinámica, la misma dinámica con el fútbol, de pasividad, porque teatro cambió en cinema y después con otros dispositivos. Y uno no es productor, un actor activo es más consumador. Esto podría ser una tendencia que nos puede estimular en nuestras actividades. Después tenemos diversas teorías pedagógicas y psicoterapéuticas también del teatro, que el teatro es un instrumento muy fuerte para trabajar con la vivencia profunda de los jóvenes. Un otro aspecto de la alegría traducida en eventos o en actividades es la música. Claro que en una época donde el entretenimiento no fue mediado por los medios digitales como ahora, fue necesario de hacerlo con medios analógicos. Música fue uno de los medios para atraer los jóvenes, de hacer actividades que son expresivas, que son productivas, pero no dejan los chicos en la ociosidad. Esto fue una de las primeras intuiciones del trabajo del primer oratorio. Pero una parte más propositiva, no solamente preventiva, fue el educar el gusto de los sentimientos. Y en este sentido, la principal razón de la saludable eficacia de la música que él atribuía sobre el corazón y sobre la imaginación de los jóvenes, a fin de ennoblecerlos, elevarlos, hacerlos mejores.
esta parte de elevación de los sentimientos, no solamente de pensamiento y de estudio, pero también de una parte, una formación emotiva que no es terapéutica necesariamente, es de sentimientos, de armonía, de percepciones buenas que crean un entorno también interpretativo por las decisiones de una vida. Y pienso que es importante, también en el primer manual de pedagogía salesiana, que fue para estudios de todos los novicios salesianos, de Don Barberis, una de las dimensiones, podemos hacer, ¿cuáles fueron las dimensiones de la educación salesiana? Para ustedes, ¿cuál podría ser? Podemos hacer, son cuatro dimensiones de la educación. De la fe sí fue religiosa, sí, educación religiosa fue más importante, claro. Después, humana no, porque humana es todo, así fue. Fue física, también, claro, todas las necesidades, ¿no? del cuerpo, porque todos habitaban en los internados. Fue necesario de hacerse cura de todas las dimensiones. Después intelectual, fue claro por el estudio, y la cuarta fue estética. Eso fue una parte interesante, que la dimensión social se integró solamente en los años 40 y 50, porque fue un camino de sensibilización. Ya tenían actividades prosociales, pero no fue a nivel de pensamiento pedagógico. Así muchas veces nuestras experimentaciones prácticas están adelante de la teorización, y algunas teorizaciones no tienen traducción operativa. Eso es también interesante de conectar pedagogía y práctica educativa y ver dónde están las, ¿cómo se dice?, discrepancias, distancias o cuestiones ilógicas. Porque muchas veces nosotros podemos también profesar que el acompañamiento como principio fundamental de la pedagogía salesiana, pero cuando después se mira al horario de cada enseñante, por el acompañamiento, ¿cuánto es garantido? ¿No? No digo que no es fácil. Acompañamiento es siempre, es bastante difícil para traducir, pero es también acompañamiento de individuos, de personas, grupos del entorno. Por eso, cuando se combina, puede ser practicable. Así, la música y último, como una modalidad clásica, fueron las excursiones. Algunas fueron estas sobre la Superga, que es una pequeña montaña, sobre Turín. Fue el entorno del oratorio, cuando no existía el oratorio de Valdocco como un lugar físico. Excursiones fueron la modalidad del oratorio, que es también interesante, de ponerse en camino en una modalidad de fiesta, de alegría, de juegos, pero también de catequesis. Después fue también una misa. Es esta mezcla del sagrado y profano, de alegre y del disciplinado, que es interesante de estudiar, no solamente los principios separados, sino las interacciones en distintas épocas y culturas. Y así, excursiones por Don Bosco fueron también de diversión, de cambio de un ambiente, psicohigiene, pero las excursiones más grandes fueron también para la publicidad del oratorio, ¿no? Con la alegría y todo. Fue un marketing de Don Bosco, ¿no? Que después también se distribuye en los años 70 y 80, fue más con el boletín salesiano, cooperadores que en muchos casos fueron cooperadores también que financiaban la obra salesiana. Para Don Bosco fue todo esto, no es organización y marketing, y después educación.
se pueden buscar también soluciones interesantes, fiestas, excursiones. Y también encuentro con alumnos potenciales, diferentes salesianos de valor, misioneros o líderes de la primera generación, fueron chicos que Don Bosco encontraba en las excursiones. También así con Miguel Magone, no fue uno que vino por sí mismo en el oratorio. Es necesaria también nuestra actividad ahora en una modalidad actual de ir fuera de nuestros entornos y ambientes y hacer actividades. Existen modelos de oratorios itinerantes que tienen una base, pero el equipo trabaja sobre todo en las calles. Y después trabaja con los chicos de la calle y después se trabaja también en un ambiente más protegido, con actividades un poco más estructuradas, ¿no? Así podría ser como una traducción del principio, es un principio de alegría que tiene una traducción operativa en excursiones, música, teatro, fiestas y un poco de excursión histórica podría ser muy simplificadora. Es que para Don Bosco, cuando escribe sobre el sistema preventivo, alegría y educación se viven en un único ambiente, la banda musical, el teatro, es todo una parte del programa formativo. Después, con los deportes modernos, con el scoutismo, con los teatros, con la multiplicación de actividades expresivas, fue también vivida, sobre todo en años 1940-50, una tensión entre entretenimiento y educación. Ya se pueden ver algunas dinámicas que no son solamente de alegría y espontaneidad, pero es de entretenimiento. Entretenimiento es ya una gestión de las emociones. Es una actividad estructurada, como podría ser, por ejemplo, el cinema, que fue muy discutido, cómo se puede mirar el cinema en las casas salesianas, ¿no? Y así tenemos equipos de fútbol, algunos también de mucha calidad, porque en el primeros años del 900 también los equipos profesionales no fueron tan profesionales como ahora. Tenemos algunos jugadores y deportistas también que fueron campeones del mundo. Por ejemplo, en ping-pong, en mi oratorio, que fue un salesiano coadjutor que fue un talento para el ping-pong, y también sus chicos fueron después como campeones en los años 50. Interesante, que ahora el deporte, especialmente en Europa, no sé, como aquí, es muy profesionalizado. No es tan fácil de hacer integraciones con educación, porque el aspecto de ganar, ¿no? Agonismo es muy fuerte. Pero siempre tiene un muy potencial educativo. Deporte, teatro, y después se cambió un poco desde el teatro en cinema más pasivo y después en televisión, en familia, y después se llega a los celulares que somos dependientes. Y ok, disculpen. Y así el entretenimiento puede ser una lógica que nos sirve para como escapar, se dice, escapar la realidad, de ser en otra vivencia, una categoría podría ser un poco antropológica, importante. Sería como la división, ¿no? Todos los superhéroes que... Sí, así. No, cuando
es siempre difícil de pensar qué es de decir, de traducirlo, y así, vale, bien. Porque eso es también una recuperación de la lógica religiosa, de cosas extraordinarias, de horizontes de sentido, de posibilidades, que son pero secularizadas en su expresión, pero tienen una exageración de expectativas, ¿no? de la vida. También como estimulación emotiva. Y después también, como este meme, ¿no? De los juegos electrónicos digitales, ¿no? Que cuando en el juego es todo interesante, intenso, lleno de acción, y después la realidad, cuando se mira fuera de la ventana, aburrido, todo, ¿no? Y así también la dinámica, que está creciendo, toda esta imaginación post-apocalíptica, post-humanista, que también nos indica un poco un malestar de los jóvenes sobre la realidad actual. Y también el malestar con los horizontes demasiadamente solamente pragmáticos, humanos, de una vivencia banalizada, ¿no? No sé si dice así. Sarebbe de escape, casi, ¿no? Un entretenimiento. En otro lugar podría ser que la modalidad salesiana debería ser un poco más integral, de donde la diversión y la virtud y la alegría interior se combinan en un estilo de vida, que no significa que es todo el entretenimiento, la industria del entretenimiento o los juegos digitales que son una cosa para ser condenada. No, pero es necesario de trabajar con estas dinámicas distintas, solamente así como un pequeño impulso. Sí. Alegría y deberes, que un principio pienso que podría ser interesante de ver un poco el crecimiento también en la lógica del deber, en una lógica más evolutiva. Cuando un chico, cuando no es adolescente, podemos mirar un poco, que está dependiente de sus padres o del mundo de los adultos, y los deberes es una obediencia que es muy diferente en respecto de los deberes de un adolescente y de una persona adulta. Y por eso, dependencia en esta fase de los pequeños chicos del kindergarten, ¿no? Es obediencia como una introducción a los valores y también una pedagogía y educación infantil tiene cuenta que los chicos no hacen opciones de vida, también la racionalidad de ellos es en evolución, es otra modalidad. El error sería de transferir prácticas de obediencia desde una pedagogía infantil en el mundo de preadolescentes y adolescentes que viven una dinámica más de independencia, donde también la relación entre el educador y el joven adolescente es más dialéctica. Y también obediencia educativa es un límite racional a la libertad. Es necesario como fue todo también las ideas estimulantes de ayer, de hacer decisiones y saber explicar, la competencia de racionalmente explicar las razones por una decisión educativa, de saber hacer este diálogo educativo con los adolescentes. Existe esta idea de independencia que en el mundo de hoy es
un poco más exagerada, demasiada. Para algunos ser independientes de todo es como un objetivo de vida. Quiero ser independiente, no quiero hacer mis opciones de vida, porque eso sería la interdependencia, es ya una forma de vida más adulta, donde una persona adulta hace opciones de su vida, de su profesión, de sus relaciones, de su vocación, la respuesta a la vocación de Dios. Hace opciones y es consecuencial con ellos. Claro, no tiene tanta independencia, pero tiene mucho sentido. Eso es todo el proceso de maduración y también la lógica de obediencia a un orden interior es un resultado de acciones libres que una persona adulta hace en un orden de realidad. Y la realidad tiene consecuencias. Y eso no significa que no somos libres, porque todo es consecuencia de una opción libre. Significa solamente que la realidad tiene sus reglas, sus leyes y su lógica profunda también. No existe que no se regresa en el nivel de la dependencia. Sería una cuestión para solucionar en el nivel psicológico cuando un adulto se regresa a una fase de dependencia, ¿no? En este paradigma, que no fue tan claro en la época de Don Bosco, porque Don Bosco fue uno de los precursores de una adolescencia vivida como una edad especial. No fue un teorizador. Todo esto fue como una conciencia común solamente 100 años después, ¿no? En la sociología, en pedagogía, en psicología evolutiva de Erickson, de otros, ¿no? Deberes, pero deberían insertarse en este paradigma. También que edad y evolución de la persona es importante. También después ver cómo se crean los reglamentos, porque cuando existe una disciplina significa que debería existir una lista de indicaciones cómo hacer. Y en este sentido es siempre importante que es el fin que determina por qué hago esta actividad, qué objetivo tengo. Para Don Bosco, el nombre de proyectos educativos fue reglamentos. En la época de Don Bosco no se hablaba de proyectos educativos, pero cuando se miran los reglamentos de Don Bosco, tienen mucha argumentación sobre el objetivo, por qué este rol debería ser así. Y después se explican también todas las acciones, expectativas de un rol. El joven, en este sentido, individualmente y también en la comunidad, se convierte en un discípulo, uno que aprende y conformándose interiormente con el orden. Es muy importante esta conformación interior, no solamente exterior, porque muchas veces, no sé, con mis jóvenes, cuando fue en un colegio con internado, y después que salieron de esta escuela secundaria, fue una ópera clásica, la primera casa en la Eslovaquia, y fueron ahí en la escuela, en el internato, todos. Y después la escuela secundaria fue siempre un tiempo de absoluta libertad, que en el internado fue todo organizado bien, y la indicación de la interiorización de los valores fue la duración de este sentido de demasiada libertad. Y fue interesante de ser en contacto con estos jóvenes, cómo vivieron la dinámica. Y después,
nosotros también como nuestra generación fue necesario para cambiar diferentes reglas del funcionamiento del internado, de la escuela, para prevenir este tipo de sensibilidad de falta de libertad, de autonomía, de autogestión, como decimos también ayer, ¿no? Después, en el término del deber del propio Estado, es un término de 800, que ahora podría ser que es el trabajo, son las acciones necesarias para el crecimiento, ¿no? Sería el estudio, el trabajo, la reflexión interior, la espiritualidad, se pueden traducir en otros conceptos. Después, es interesante también la categoría de la disciplina, cómo la entiende Don Bosco. Dice así, esto es una de las buenas noches de Don Bosco. Por disciplina entiendo un modo de vivir en conformidad con las reglas y costumbres de un instituto. Es así, se dice a los salesianos. El primero de todas las reglas es que sean todas y por todos observadas. Esta observancia vale para los miembros de la congregación y para los jóvenes. En este sentido, que no se hace una distinción entre las reglas ontológicas, decimos, entre educador y educando. Porque si el valor que yo estoy siguiendo con la regla vale, es objetivo, es válido también por el educador en su modalidad de vida, en sus responsabilidades y también por los jóvenes. En este sentido, diferentes horarios fueron comunes. No fue una misa por los jóvenes y una misa por los educadores. No, fue por todos, buenas noches conjuntas muchas veces, ¿no? Se comparte un estilo de vida, que la importancia de un orden interiorizado también. No es necesario de tener muchísimas reglas, pero que sean un número limitado, pero bien pensado y interiorizado, sobre todo desde la parte de los educadores, ¿no? Así, con la lógica de la disciplina surge inmediata una cuestión sobre la libertad, la diferenciación. No somos todos iguales, cómo se puede diferenciar las reglas, ¿no? En los itinerarios. Y por eso, Don Bosco, ya en su pensamiento pedagógico, no hace un discurso de uniformidad, pero hace una distinción en diferentes niveles, una pedagogía diferencial, que puede ser también un poco, no sé, políticamente no correcta ahora, cuando se categoriza que los jóvenes son díscolos, que existe una categoría así, disipados, buenos, óptimos. Pienso que no es políticamente correcto en diferentes mentalidades, pero es realístico, que realmente tienes diferentes tipologías, y para Don Bosco algunos que fueron de las instituciones de corrección tenían otras posibilidades, motivaciones, vivencias, ¿no? Y por los díscolos, el objetivo fue ganarse honestamente el pan de cada día. No fue de ser santos como Domingo Savio. Por eso también Don Bosco escribe biografías de diferentes jóvenes, de diferentes como background, de vivencias, de experiencias, de proveniencias, así. Por tipología, motivación y educación previa, esto fue la primera diferencia, y segunda fue también de dónde vienen los jóvenes, que algunos son de la ciudad, de un marco, habla así con Francisco Besuco, son de jóvenes de la montaña, que son muy introvertidos, con una nostalgia
también emotiva de su ambiente, que cuando vino en el oratorio no fue fácil para él de transferirse. Y por eso podría ser como una síntesis esta pedagogía de lo posible, de hacer todo esto que es posible. Es siempre el principio del óptimo como enemigo del bueno, ¿no? Y así, la distinción también, que es muy interesante, es típica por la congregación salesiana, que están estudiantes y artesanos, y en la época fueron también los salesianos, que fueron por estos grupos, ¿no? Fueron los salesianos clérigos y coadjutores, que no es una distinción de niveles, es también solamente por la tipología de trabajo con los chicos. Que es interesante que la congregación no fue así con San Ignacio de Loyola, con San Domingo, Francisco, no tomaron sus exalumnos como para fundar la congregación de ellos, ¿no? Pero para los salesianos sí. En este sentido, también en el inicio, en años 1850-60, Don Bosco no escribe mucho sobre la congregación, porque todos conocen por la práctica. Comienza a escribir con la expansión en Europa, en el mundo, en años 70, ¿no? 75, las primeras misiones, y después escribe el sistema preventivo, el reglamento por las casas en el 77, así, las cartas diferentes que fueron importantes, Carta de Roma 84, así, ¿no? Pedagogía diferencial. Podría ser traducida en una modalidad también de hacer proyectos y planificación, una posible propuesta que podemos analizar un poco más en el jueves, pienso, cuando se hablará de planificación educativa, es también de ver cómo se puede planificar itinerarios educativos, proyectos, en una modalidad no solamente transaccional, lineal, que es clásica en un diseño de currículos clásicos, pero también con una lógica más transformadora, que trabaja mucho más con una visión que inspira, que clarifica, una mentalidad educativa que también comunica un entusiasmo, una energía, es más narrativa, y solamente después es integrada con los objetivos que clarifican las actividades precisas. Pero lo vemos en el día de jueves. Ahora solamente como una primera idea, que los deberes, la disciplina, el orden, no significa que es rígido, uniforme, significa más que es un orden interiorizado y personalizado para todos, para las comunidades y los grupos. Así. Ahora tenemos 20 minutos, ¿no? Más o menos, espero. Una otra cuestión que sería, de ayer hablamos de los principios, después están los itinerarios, pero los itinerarios y procesos de alegría, del deber, deberían tener algunas finalidades últimas. ¿Quién es una persona que es persona adulta? Después la educación salesiana, ¿cómo será? Será un buen cristiano, honrado ciudadano, es la clásica fórmula. Pero ¿cómo se puede ver esta finalidad también traducida en términos un poco más concretos y operativos? Por Don Bosco, cuando se habla de buen cristiano, es honrado, ¿no? No es honesto, honrado. Bien, ok. Traducciones y correcciones necesarias. No es una identificación entre los dos términos,
pero no es también una dicotomía o una dialéctica, que no es una negación, que fue normal en la época del anticlericalismo, de la segunda mitad de los 800. Para Don Bosco, cuando habla del ciudadano y cristiano, es también una cuestión un poco más temporal. El ideal de su infancia, de su escuela, los estudios en las secundarias de Chieri. Don Bosco no puede ocultar una cierta añoranza, nostalgia de los buenos tiempos pasados, volver a una sociedad vista como integralmente cristiana, porque él tiene experiencia de esta armonía, también de educación religiosa y también educación clásica, de historia, de literatura, de idiomas. Por otro lado, es el lado profético de Don Bosco, se tiene una fuerte sensación de que un mundo nuevo irrumpe con fuerza, con su encanto, sus conquistas de progreso, de cultura. Sería absurdo oponerse a su avance. Y Don Bosco trabaja para una nueva tipología, un tipo de ciudadano y un cristiano que hace la síntesis entre valores tradicionales y nuevos. Esto es siempre el principio que para los salesianos es clásico de fidelidad creativa, que somos también fieles a toda la tradición que recibimos desde las generaciones, desde antes, pero en una modalidad creativa, como invenciones nuevas, integrando nuevas metodologías, tecnologías. Eso fue siempre una síntesis. No es fácil, porque uno tiene que experimentar con las novedades, como fue con los deportes, como fue con la tecnología de cada tipo, ¿no? Tienes entusiastas que son más entusiastas por la tecnología o por el juego y no por la educación, y tienes conservadores exagerados, y después tienes gente que es más realística, que en diferentes culturas tienen diferentes equilibrios, ¿no? Y después una generación, una síntesis, después puede ser que es ya clásica, normal, para cada uno de nosotros, una dimensión social de la educación es normal. No fue 100 años antes, ¿no? Y así se puede hablar de un humanismo cristiano completo también, que es un término que refleja mucho más Francisco de Sales, su idea sobre un humanismo, que es un humanismo que es abierto al cristianismo, a la espiritualidad. Ahora podemos también buscar por otros términos. Integral, por ejemplo, es una de las palabras que funciona en idiomas neolatinos, que integral sí. En otras no mucho. Podría ser holístico, por ejemplo, en inglés. Funciona para algunos más, ¿no? Holistic development, holistic education. Siempre cada idioma tiene sus significados, ¿no? Con cada palabra. Y por eso, también esta síntesis pragmática, porque no es teórica por Don Bosco, fue pragmática, operativa, y también en este sentido fue por los conservadores de la Iglesia de los 800, él fue un liberal. Por los liberales fue un conservador. En realidad, sus ideas fueron bastante conservadoras, con tranquilidad, una buena base por todo el pragmatismo y la innovación operativa. Eso es siempre bueno de saber que es necesario de tener una buena base para ser operativos, hacer experimentos. Uno necesita también una base, es también un conocimiento de tipo psicológico, que los infantes deben tener una base segura de una relación profunda con la mamá, y después pueden explorar. Un signo de una buena relación es
que pueden dejar esta relación y explorar el entorno cuando están pequeños, de 1 año más o menos. Todas teorías de este tipo existen, ¿no? Pero es un principio también un poco más universal. Y en este sentido, Don Bosco no tiene solamente una palabra: buen cristiano, honrado ciudadano. Evangelización y civilización fue en contexto de misiones. También bien de la humanidad y de la religión. Dice también así. O habla de extender el reino de Jesucristo llevando la religión y la civilización a aquellos pueblos y naciones que desconocen ambas cosas. Es típico de las misiones de los 800. Ahora no sería una formulación buena, pero este es también el mensaje de Don Bosco, que se pueden buscar expresiones mejores por la sensibilidad cultural y también por los destinatarios de un escrito, de una charla, de una narración, ¿no? Importante podría ser, en la misma modalidad, son estos slogans, ¿no? que conocemos, de trinomios, binomios o 5 elementos. Pero es interesante también una lógica que está un poco más profunda, que están siempre 2 elementos que se completan como estudio y piedad, ¿no? Sería razón y religión. Y después un elemento que es más integral, que es, si esta síntesis funciona bien, alegría es el fruto de una buena relación entre un trabajo espiritual y trabajo de formación. Así, sabiduría, santidad, ¿no? También razón, espiritualidad y la salud. Salud también física, también psicológica, relacional, ¿no? Como una categoría más holística. En este sentido también trabajo, educación, que fue por los artesanos. Y después categoría más integral, humanidad. Ser personas humanas completas, felices, alegres, ¿no? Y así, solamente para ir adelante un poco, tenemos también un análisis que es muy interesante de Pedro Braido, donde analiza cuántos son los pasos que Don Bosco acciona para trabajar en este ideal de honrado ciudadano, de buen cristiano. El primer paso para mí es interesante porque dice así que es importante inducir a los jóvenes al deseo de vivir. Esta lógica más experiencial de inducir o hacer experiencias de una vida buena, que la vida puede ser buena, feliz, alegre, llena de potencialidades, que se puede también, para ganarse esta vida con el trabajo, el sudor de su frente, y también los medios para tener ellos y sus familiares una vida digna. Por eso fue inmediata la traslación por la formación profesional de algunos chicos de vivir, pero no se comienza con el orden, con el deber, con el trabajo, se comienza con un ideal de una vida alegre en comunidad. Esa es la razón por qué un chico después puede hacer todas las actividades, porque tiene un ideal que no es abstracto, no es solamente un sueño en distancia, es una esperanza muy realística, porque sabe que se puede vivir así, tiene experiencia. En este sentido, una experiencia comunitaria, de alegría, de estar bien en un ambiente, esto es muy típico también en diferentes culturas. Cuando se encuentra un salesiano en otro, no se sabe que está en un ambiente salesiano, se tiene una sintonía de experiencia que aquí estamos, sí, es una forma de vida alegre, llena,
no se especifica con las palabras, pero la experiencia, el sentido, el feeling es este, ¿no? Después, por Don Bosco es también importante la parte de una purificación de la mente y del corazón, porque cada uno de nosotros necesita también un camino de purificación. Dice así, que la mente es oscurecida por la ignorancia y los prejuicios, el corazón corrompido por los vicios, por los malos hábitos. Sería el trabajo intelectual y también comportamental, ¿no? Sobre la vida de los jóvenes, que también es importante antes de hacer trabajos importantes de estudio, de ideales muy altos, de hacer la purificación de algunos límites que tenemos en nuestra vida. Después, también estimular la vida relacional y afectiva. Estas convivencias de estilo familiar, por Don Bosco, que quiere de crear un ambiente, una rica red de relaciones que son paternas, maternas, fraternas, de amistad, que también dice così, recomponer la vida afectiva y relacional de los jóvenes. El ideal no es solamente de trabajar con los individuos, también, pero siempre como es una dinámica de cambio, dinámica comunitaria, de grupo, trabajo, acompañamiento personal y así adelante. Después, integrar la afectividad con la razón y la religión. Cuando se tiene experiencia de una aceptación, de una vida buena, de trabajar, obrar interactivamente con la razón y la religión. En efecto, la tríada razón, religión, amor es ante todo, dice así Braido en su análisis, indicación de fines y contenidos, es sustancialmente educativa, antes y más que medio y método. Es que Don Bosco, cuando escribe, sus obras editas están como 37 volúmenes grandes. Escribe mucho más, no sobre teoría de educación, habla de religión, habla de la vida concreta, ¿no? Son libros también de texto por sus chicos, de historia de Italia, historia de la iglesia. Tiene muchos contenidos. Eso es integrar siempre la parte de la relación, de la afectividad con la razón y la religión. Y después también tener un ideal, un objetivo alto de vida, que es santidad. Podemos decir también es una excelencia, no es solamente de pasar en un ambiente, un proceso de ganar el mínimo de los objetivos para tener un diploma, ¿no? O un trabajo, pero es siempre trabajar por el más, mejor, una idea que sería de una formación permanente, siempre de crecer más. No es un ciudadano cristiano mediocre que no sea desviado, sino una persona excelente, un santo. Es voluntad de Dios que nos hagamos todos santos, ¿no? Esta idea de excelencia, que después existe también en las diferentes teorías también organizativas, que cuando una organización se piensa en una lógica de excelencia, es muy diferente que cuando se piensa solamente en una idea de efectividad o de suceso o de pragmatismo, porque se piensa a la gestión de los talentos, se acompañan personalmente las personas, son otros tipos de proceso. En este sentido, es interesante, ahora no tenemos mucho tiempo, pero de ver esta síntesis de los 5 puntos como un proceso que no es solamente educativo con una persona, que también puede ser traducido en una modalidad institucional. ¿Cómo hacemos nosotros esta modalidad? ¿Cómo se convierte en didáctica, en procesos educativos, en el nivel organizacional, ¿no? Es uno de los modelos, no es definitivo,
Pero es interesante pensar siempre en que los principios no se aplican solamente a un educador que trabaja con su clase, pero se puede convertir también a toda la institución en sus articulaciones.